Hola, ¿qué tal? Soy el padre José Luis García, soy originario de Uruapan, Michoacán, de la diócesis de Zamora, y actualmente estoy en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Tenantzícuaro. Tienen que visitarnos porque tenemos un lago hermosísimo que yo creo que a todo mes encantará. Y bueno, me da mucho gusto compartir con ustedes en este maravilloso día porque pues estamos preparándonos para celebrar el Domingo de la Infancia y Adolescencia Misionera. Pero nada, vamos a comenzar con este tema que es muy bonito, es una palabra de esperanza. Pero antes de comenzar, pues vamos a hacer una pequeñita oración. Les invito para que cierren sus ojos y juntos vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por este maravilloso día, porque nos das la oportunidad de aprender de ti. Te pedimos por cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de la gente que queremos. Gracias por todo lo que sin merecer nos regalas. Acompáñanos siempre, bendícenos a nosotros, a nuestra familia. Danos la oportunidad de ser cada día mejores y que podamos amarnos siempre unos a otros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, para comenzar, les invito, ojalá que todos tengan su revista Sembradores, que es aquí donde están los temas que durante estos días pues estamos trabajando, y además porque vienen algunas tareas, ¿no? Algunas preguntas que es necesario que respondamos. El tema que vamos a compartir el día de hoy es una palabra de esperanza. Pero me gustaría antes saber que reflexionemos qué es la esperanza. Quizá de manera muy sencilla y muy breve lo podemos entender. La esperanza es la certeza de que vamos a recibir aquello que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, tengo esperanza en que mi mamá me va a comprar algo ahora que regresa del mandado, si salió. Y bueno, porque sabemos que normalmente a veces mamá llega y nos trae algún regalo, pues es eso, ¿no? Es esperar, saber que algo bueno viene a nosotros. Y entonces, incluso en algún momento de dificultad, nosotros podemos tener la certeza de que algo bueno va a pasar, ¿no? A veces hay momentos difíciles en nuestra vida que podemos decir, pero aquí, ¿cómo podemos estar tranquilos, no? Cuando el día se pone, más bien cuando la noche llega a su momento más oscuro, es también porque está a punto de amanecer. Entonces, en medio de la dificultad, en medio de quizá la tristeza, pues, la esperanza es esa luz que se enciende para iluminar y que nos ayuda pues a salir de esa situación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la lectura de la carta a los Romanos, que es el capítulo 5, de los versículos 1 al 10. Si tienen su revista, ahí vamos a seguirlo. Si no tienen su revista, en la Sagrada Escritura busquemos Romanos 5, versículos del 1 al 10. Les voy a dar un momentito para que lo hagan. Entonces, si ya tienen su texto, vamos a leerlo. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo en el tiempo señalado murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por Él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados,
seremos salvados por la vida. Palabra de Dios. Pero bueno, este texto inspira al Papa Francisco. Ya ven que hace un momentito les hablaba de que comenzamos el Jubileo de la Esperanza. Pues justamente una de las frases más importantes del documento con el que convocó al jubileo nos dice: y la esperanza no quedará defraudada. Es decir, que si nosotros esperamos algo de Dios, si nosotros con esta virtud de la esperanza somos pacientes, el Señor seguramente nos escuchará y nos ayudará en lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿no? Vamos a hacer una pregunta. ¿Por medio de quién hemos alcanzado la gracia? Primero vamos a hablar acerca de lo que es la gracia, porque puede ser que no lo entendamos, ¿no? Pero la gracia es un regalo de Dios. Un regalo que nos da no porque nosotros seamos buenos. A veces en nuestra casa sucede eso, ¿no? Cuando tú te portas bien, cuando ayudas en tu casa, los quehaceres, o sea que ya cumpliste con tu tarea y todo esto, a veces nuestros papás nos dan un regalo, o en nuestro cumpleaños, ¿no? Entonces la gracia de Dios es ese regalo que el Señor nos hace, aun cuando no nos hayamos portado bien. Entonces, por medio de quién hemos alcanzado la gracia, por medio de quién hemos obtenido este regalo, por medio de Jesucristo. Porque miren, antes de que llegara Jesús, el mundo estaba separado de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes conocen la historia de Adán y Eva, ¿no? Por Adán y Eva nosotros perdimos la comunión con Dios, y entonces viene Jesús y nos reconcilia otra vez para que podamos estar cercanos. Y entonces este regalo no nos lo hace Dios porque nosotros seamos muy buenos, no nos lo hace porque seamos los mejores, porque de hecho, pues si hemos leído un poquito la Sagrada Escritura o como hemos aprendido en catequesis, de pronto no era que nos portáramos muy bien. Y aún así, siendo pecadores, haciendo a veces algunas cosas malas, Dios Padre nos envía a su Hijo para que nosotros nos salvemos, y entonces nos reconcilia. Y es esta la pregunta que nos dice: ¿por medio de quién hemos alcanzado la gracia? Entonces, esa era la pregunta, bueno, más bien la respuesta, si alguien de ustedes ya la había hecho, ¿no? Si ya lo habían hecho de tarea. Ahora viene otra pregunta que es muy importante, ¿no? ¿Quién ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones? ¿Quién ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones? Y yo no sé si ustedes hayan escuchado acerca de el Paráclito. Bueno, se lo estoy diciendo de manera como acertijo para que lo adivinen, o a lo mejor ya lo saben. Pero el Paráclito es el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el amigo invisible que está siempre. En Pentecostés, sobre todo, escuchamos mucho de él, ¿no? Que viene sobre nosotros y nos derrama sus dones para que podamos ser mejores personas. Y entonces el Espíritu Santo es lo que nos hace que nosotros podamos sentir el amor de Dios. Imagínate así como que hay un día de mucho calor, mucho calor. Yo recuerdo cuando yo era pequeñito, a mí me gustaba cuando de pronto empezaba a llover, cuando estaba lloviendo muy fuerte, yo me salía a mojarme un poquito. Y entonces en ese momento, cuando tienes calor y sientes la brisa así como bien reconfortante, ese es el Espíritu Santo. Y entonces así nos hace que nosotros podamos experimentar el amor de Dios en nuestro corazón, ¿no? En la vida diaria, por medio de las personas que amamos, por medio de nuestros amigos, por medio de las cosas que disfrutamos. Y entonces esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Miren, casi nosotros en la oración no le pedimos al Espíritu Santo, pero también recordemos que el Espíritu Santo es Dios, y Él nos recuerda que Dios Padre nos ama, incluso cuando nosotros hemos cometido algunos errores, o a veces cuando no nos portamos de la mejor manera, pues el Espíritu Santo siempre nos acompaña.
Ya volví. Vamos a hacer a San Josecito para un ladito. Y la prueba de que Dios nos ama, lo acabamos de decir, es bien sencillito, ¿no? No porque nosotros hayamos sido buenos, ni porque hayamos sido los mejores. Aun cuando no nos portábamos bien, aun cuando el ser humano decidió apartarse de Dios, así nos envía su Hijo Jesucristo. Y ya lo dijimos, no hay alguna cosa que nosotros hagamos o que podamos hacer para que Dios nos deje de querer. A veces, claro, no es bueno, ¿no? No es que el Señor quiera que nos portemos mal. Claro que no. Quiere que nos portemos bien, quiere que seamos buenos. Pero incluso cuando a veces no nos portamos de la mejor manera, pues el Señor está esperando el que nosotros cambiemos, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Siguiente pregunta. ¿Quién nos librará de la ira de Dios? ¿Quién nos librará? ¿Quién nos liberará de la ira de Dios? Bueno, esta también es bien sencillo, ¿no? Todos lo tienen aquí en el cuadernito. De manera que si alguien no lo tiene, pues bueno, hay que investigar un poquito, pero aquí viene en este texto, hay que leerlo en la Sagrada Escritura. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos liberados por él de la ira de Dios. Bueno, nosotros no entendemos la ira de Dios como alguna persona, ¿no?, que se enoja y ya está bien enojado porque a lo mejor hiciste alguna travesura y llega bien enojada la persona a molestarse contigo. No, así no es la ira de Dios. La ira de Dios es la consecuencia del pecado, ¿no? Por el pecado perdimos algunos dones y entonces Jesús llega y nos libera de la ira de Dios. Entonces rompe con eso y cuando nos devuelve otra vez a la amistad con Dios. Pues, hombre, yo creo que esto es bien importante porque no lo valoramos o no lo entendemos. Ya lo hizo Jesús por nosotros, ya nos reconcilió con Dios Padre. Entonces, pues que basta que nosotros nos la creamos y lo vivamos. Yo no sé si ustedes sepan quién es Damián de Molokai, pero les voy a dar nada más algunas pistas. Seguramente no han escuchado en la Sagrada Escritura y a lo mejor muy poquitito, porque a veces había noticias de los leprosos. La lepra era una enfermedad, bueno, es una enfermedad porque todavía existe, pero en el tiempo del Señor Jesús estaba como más marcado. Y cuando alguien tenía la lepra, que era una enfermedad que se te caía la piel, te deformaba el cuerpo, pues imagínense qué cosa tan terrible. Cuando alguien tenía esta enfermedad, era excluido de la comunidad. De hecho, los leprosos tenían que traer una campanita para que los identificara. Si alguien andaba por ahí en el centro pues, de la comunidad, pues a gritar, leproso, leproso, y todos lo apedraran, pues era una cosa muy triste. Entonces, Jesús era el único que se acercaba a los leprosos, y ellos, acuérdense del pasaje donde van 10 para que los sane. Él no les tenía asco, él no lo rechazaba. Y bueno, esto para decir que Damián de Molokai se va a una isla a vivir con puros leprosos, para ayudarles, para servirles. Nada más un poquitito para que se quede con la duda y traten de investigar. San Pablo en la carta a los Romanos nos dice que el poder salvar vidas requiere de un precio muy alto. A lo mejor no es muy fácil que encontremos alguna persona que quiera arriesgar su propia vida para salvar a los demás. Sin embargo, tenemos el primer y el más claro ejemplo, el de Jesús. Entrega su vida en la cruz para que nosotros pues pudiéramos vivir, ¿no? Para que nosotros pudiéramos salir de la situación del pecado. Podemos decir que pues muchos de nosotros ya no conocimos directamente a Jesús, pero aún por nosotros también se entregó y por todas las generaciones que vengan después. Hemos conocido la vida de muchos santos también, ¿no?, que han arriesgado su vida para ayudar, para salvar a los demás. Ya decíamos de Damián de Molokai. Entonces, nosotros podemos hacer mucho por ayudar a los demás. No necesariamente tendremos que entregar nuestra vida. No necesariamente nos va a pasar algo muy malo, ¿no? La mayoría no vamos a conocer esa situación. El Papa Francisco nos dice que para San Pablo la tribulación
y el sufrimiento son condiciones de quien anuncian el Evangelio. Miren, nosotros no estamos en lugares donde a lo mejor se nos castigue o se nos prohíba profesar nuestra fe. Desafortunadamente, del otro lado del mundo, en algunos continentes sí sucede esto. Tienen que, por ejemplo, celebrar la misa a escondidas, tienen que esconderse los cristianos, ¿no? Porque son perseguidos. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de que a nadie de nosotros nos van a castigar por eso. A nadie de nosotros nos van a perseguir. Entonces, tendremos que anunciar también nosotros la buena nueva. Tenemos que anunciar pues el amor de Dios. Tenemos que darlo a conocer a todo el mundo. Y para esto, algo muy importante que se va a quedar como tarea es que ustedes vayan y compartan la esperanza con alguien más, ¿no? Conocemos en nuestra colonia, en la casa, en la escuela, alguien que a lo mejor está pasando por un mal momento y nosotros podemos llevar esperanza, que tenemos que hacerles saber que, ya lo decíamos, nada que nosotros hagamos puede ser que el Señor nos deje de querer. El Señor siempre nos va a amar. Nosotros decidimos a veces apartarnos un poquito de Él, pero Él nos espera. ¿Recuerdan esta parábola del hijo que le dice a su papá, ya no quiero tener nada que ver contigo, dame mi dinero y ya me voy? Cómo se va y allá sufre y la pasa mal, y el papá acá está esperándolo siempre a que decida volver. Entonces, ese es Dios. Cuando nosotros a veces decidimos apartarnos de Él, Él está siempre esperándonos. Y nosotros tenemos que enseñarle a las personas que nos ama y que cuando volvamos nos va a abrazar y nos va a llenar de besos y ya se va a alegrar porque nos ve y porque regresamos de nuevo. Entonces hay que compartir, hay que llevar alegría a las demás personas, hay que hacerlos que se sientan felices cuando sabemos que alguien la está pasando mal. Miren, yo me acuerdo mucho cuando yo era pequeñito, cuando me gustaba a veces irme a trabajar con mi papá, cuando estaba de vacaciones, íbamos al rancho de mis abuelitos. Y entonces había una chiva loca que tenían por allá en el rancho. Y le teníamos un miedo porque se nos dejaba ir, pero yo sabía que mientras mi papá estuviera cerca, pues él nos iba a cuidar, ¿no? A mí y a mis primos. Y entonces siempre yo, sabiendo que estaba mi papá, pues yo estaba tranquilo. Y porque yo no sé ni cómo, pero mi papá siempre llegaba en el momento en que ya la chivilla ya nos tenía ahí arrinconados. Entonces, tenemos que tener confianza en Dios Padre, de que por más mal que de pronto sea la situación que estemos viviendo, Él nos va a ayudar. Y bueno, ya está sonando la campana, ya casi yo me tengo que ir porque voy para misa, pero bueno, me ha dado mucho gusto compartir con ustedes. Ojalá que siempre tengamos la esperanza en Dios y nosotros podamos compartir esa esperanza y seamos como la lamparita que se enciende en un cuarto oscuro para iluminar a los que están ahí y que llevemos la alegría, ¿no? Finalmente, como última actividad, vamos a hacer una oracioncita con lo que hemos aprendido. Hay que anotarla si tienen su revista. Si no tienen su revista, pues hay que anotarla en su cuaderno y con esa vamos a terminar. Te damos gracias, Señor, por lo que aprendimos en este día. Te pedimos que nos ayudes a ser mejores con nuestros amigos, con nuestros papás y con toda la gente que nos ama. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Adiós.